Excelente trabajo. Muy bueno, hermano. Como decía, poco a poco vamos puliendo estas herramientas que nos permiten aprender juntos y profundizar en el estudio de la palabra de Dios. Yo escuché una frase de un físico matemático británico del siglo XVIII llamado William Thomson Lord Kelvin, que dice: lo que no se define no se puede medir, y lo que no se puede medir no se puede mejorar y se deteriora siempre. ¿Ves lo que dice el postulado de este físico matemático? Lo que no se define no se puede medir, y lo que no se puede medir no se puede mejorar y se deteriora siempre. Cuando yo escuché esto de alguien que estaba enseñando o explicando esta teoría, lo primero que pensé fue: esto es lo que nos pasó a nosotros hace 13 años. Esto es justamente lo que nos pasó a nosotros hace 13 años como iglesia. Aquí comenzó todo, hermano. En este ejercicio que nosotros hicimos en esta mañana, comenzó el cambio que Dios propició hace unos 13 años con esta iglesia. ¿Qué pasó? Tuvimos que sumergirnos en el Nuevo Testamento de una manera sosegada. ¿Cómo es una manera sosegada? Calmada, quieto, hermano. Porque en el ambiente evangélico la gente siempre anda en activismo y quiere hacer y hacer eventos para tomar fotos y resaltar y estar en el rating de la gente. No, Dios nos puso a nosotros en sosiego para que nos sumergiéramos en la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios. Tuvimos que escudriñar, estábamos bajo perfil, hermano. Tuvimos que escudriñar la Escritura, pero sí muy comprometidos en mirar lo que la palabra de Dios dice acerca de su naturaleza, de la naturaleza de la iglesia, de la misión y gobierno. Nosotros apuntamos 3 frentes. Vamos a revisar el Nuevo Testamento para ver qué dice la Biblia de la naturaleza, de la misión y cómo se gobierna la iglesia. Ese era nuestro cometido. Bueno, hoy vamos a ver solamente la naturaleza. La misión es la semana que viene. Luego de 2 o más años, bueno, año y pico, 2 años y un poquito más, nosotros pudimos definir lo que es la iglesia. Después de estar ese tiempo de revisión, de sosiego, primero el liderazgo, después pusimos a la iglesia en grupos pequeños, en las predicaciones, hasta que, oye, hemos estudiado exhaustivamente el tema de la naturaleza y misión de la iglesia. Luego que revisamos la Escritura y que ya nos habíamos tomado tiempo suficiente para hacer lo que ustedes hicieron hoy en micro, hicimos encuestas. Nosotros hicimos encuestas en la iglesia desde la perspectiva de los ancianos y desde la perspectiva de los congregantes, de las ovejas del rebaño, para ver cómo ve el rebaño la iglesia y cómo los ancianos ven la iglesia. Hicimos encuestas, aplicamos varios instrumentos de medición, fuimos confrontados porque esas encuestas nos mostraron la radiografía, la realidad, cómo estábamos nosotros. Porque usamos todo lo que recabamos en el estudio de la Escritura, colocado en esos instrumentos y vimos la realidad de la iglesia. Fuimos confrontados, es decir, vimos la fotografía de la iglesia en ese momento. Vimos la fotografía de la iglesia en ese momento para ver si se parecía a lo que muestra la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Sí, habían algunos aspectos que sí nos parecíamos, pero había otros que no, que estábamos lejos, que tenemos que trabajar. Después del vaciado de esas encuestas y de su análisis, construimos el plan de establecimiento de la iglesia con el propósito de mejorar y de corregir nuestras deficiencias en el perfil de una iglesia según el Nuevo Testamento. Hermano, lo que estamos haciendo hoy, y es algo que tenemos que hacer continuamente, es volver siempre a las Escrituras para mejorar. Porque si no, hermano, podemos desviarnos, podemos perder la visión y nos deterioramos. Que Dios nos guarde y nos ayude. ¿Vio que se parece al postulado del físico matemático? Que dice él que lo que no se define no se puede medir, lo que no se puede medir no se puede mejorar y se deteriora siempre.
descubrir qué es la iglesia, fue nuestro primer cometido. Precisamente a manera de resumen y como algo muy compacto, eso fue lo que ustedes estudiaron hoy, en esta mañana y durante los días previos. Lo que ustedes compartieron allí en el grupo. Hermano, a la luz de tan solo 4 pasajes, porque son muchos más pasajes, hay muchísimos pasajes del Nuevo Testamento que hablan acerca de lo que es la iglesia. Yo solamente escogí 4 pasajes. Antes de entrar de lleno en esta exposición, leamos juntos uno de los pasajes que estudiamos, que está allí en la carta a los Efesios, capítulo 1, los versículos 22 y 23. Dice así, según la versión Nueva Traducción Viviente. Efesios 1, 22, 23. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Un poquito más sencillo de lo que lo muestra la Reina Valera. Pero es uno de los textos que usamos y uno de los textos en el Nuevo Testamento que podemos mirar cómo el apóstol Pablo está preocupado en definir y mostrar la identidad de lo que es la iglesia. Mis hermanos, este es un tiempo de lo que el apóstol Pablo llamó tiempos peligrosos. En estos momentos, precisamente ahora, nosotros libramos una de las batallas más decisivas para la iglesia, que se ha llamado la batalla sobre las definiciones. Ahorita en un tiempo de tanto relativismo, que la gente te dice en tu cara, no, tú crees eso, o tú dices eso, pero yo creo es esto. Pero no, nuestro fundamento está aquí en la palabra de Dios. No es algo relativo, es algo que está establecido en la palabra de Dios. Nosotros estamos librando la batalla sobre las definiciones. Pero, ¿qué es la iglesia realmente? ¿Cómo debe ser la iglesia? ¿Cuáles son los rasgos que nos permiten reconocer la iglesia de Jesucristo en cualquier parte del mundo donde la iglesia se encuentre? Muchas personas no se preocupan por saber si el grupo al cual asisten realmente es bíblico o es simplemente, digamos, como una transnacional religiosa que solo especula con el dinero, con la fe de la gente. Y a veces hay hasta este pensamiento, bueno, si me pueden sanar, o si me pueden ayudar, o si me pueden resolver mi problema financiero, eso funciona para mí. ¿Qué me importa si es bíblico o no es bíblico ese grupo? A veces esa es la postura de algunas personas. Pero debería ser más para nosotros debería ser más importante saber si donde yo estoy asistiendo es una iglesia bíblica, si realmente está pegada a lo que la palabra de Dios dice, la sana doctrina. Por eso tiene mucho sentido hablar sobre el perfil de una iglesia local basado en el Nuevo Testamento, hermano. Nosotros necesitamos este tipo de definiciones, exponernos a las Escrituras como lo hicimos en estos días y en esta mañana. Hermano, aunque parezcamos fundamentalistas, aunque parezcamos ortodoxos, aunque tengamos muchas veces que fijar posiciones que no le caigan bien a algunos, que parezcan extremas, lo que está en juego es nada más y nada menos la sana doctrina y la verdad de la palabra de Dios. Y eso es serio, hermano. Es mejor que usted se meta en problemas con los hombres y que no se meta en problemas con Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo, usted mira en todas sus cartas, que exhorta a enseñar con solicitud y valentía. Pero para usted, ¿qué es la iglesia? ¿Qué le viene a la mente cuando usted escucha la palabra iglesia? ¿Qué es lo que usted piensa? En la mayoría de los casos viene algo muy distinto a la mente de la gente de lo que vino a la mente de los primeros cristianos allá en el siglo I, cuando oímos el término iglesia. Hoy en día, cuando hablamos de iglesia, lo primero que viene a la mente de las personas es una estructura, un edificio, tal vez un tipo de vestimenta, bancas, sillas colocadas de alguna manera,
tal vez una banda de música, algún tipo de liturgia. Cuando hablan de iglesia, algunos piensan que es una jerarquía, cargos, títulos, posiciones. Esos son muchas veces los conceptos que la gente tiene de iglesia. Pero eso no era lo que venía a la mente de los primeros cristianos allá en el siglo I, hermano. Ellos nunca decían, voy a la iglesia, vengo de la iglesia. Eso no se escuchaba. ¿Por qué? Porque para ellos la iglesia no era un lugar, no eran las cuatro paredes. La iglesia es un movimiento de gente y es un movimiento que nació a raíz de un suceso, un acontecimiento histórico, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese era el motor que movía a la iglesia del primer siglo, que Cristo había resucitado y también que Cristo viene. Se saludaban Maranata, así se saludaban los hermanos de la primera iglesia. Ellos estaban esperando a Cristo. En ese momento no había edificaciones que sirvieran como lugares para congregarse de la manera que nosotros lo concebimos en la actualidad. Sí, estaba en la sinagoga judía, pero más bien en ese momento los cristianos estaban siendo expulsados de la sinagoga. Y lo que nos dice el registro bíblico e histórico es que la mayoría de los creyentes se reunía era en las casas, es decir, era un movimiento de discípulos, un movimiento de iglesias caseras que de manera sencilla se reunían para compartir la palabra de Dios. Ellos celebraban sus reuniones en las casas mayormente. Y como bien definieron ustedes, esencial es algo que es muy importante, de tal manera que no se puede prescindir de ello. La iglesia tiene características esenciales de las cuales no se puede prescindir. El día que nosotros dejamos de ver esas características esenciales, está en riesgo que esa iglesia sea bíblica. Por eso, después de ser expuesto a esto de la naturaleza de la iglesia y misión de la iglesia, a uno le cuesta llamar iglesia a cualquier grupo, porque entendemos cuál es el concepto bíblico de lo que es ser iglesia. Y ya dijeron ustedes algunos elementos esenciales como la conversión, el bautismo, la adoración, la obediencia a la Biblia, la enseñanza, la comunión, el discipulado, la ordenanza, el liderazgo bíblico. Son cosas esenciales que la iglesia necesita mostrar y tener para poder llamarse iglesias. Y algunas no esenciales que nosotros las ponderamos más que las esenciales. Creemos que la iglesia no puede funcionar si no hay micrófono, si no hay equipo de sonido. Eso no es esencial, hermano. Si no hay un techo, no. Nada de esas cosas son esenciales. Son importantes y a lo mejor se prestan para la logística y eso, pero eso no es esencial. Podemos seguir siendo iglesia si algunas de estas cosas faltan. El Nuevo Testamento nos muestra, especialmente el libro de los Hechos, lo que caracterizaba a la iglesia. Era la iglesia que usted ve allí en el Nuevo Testamento, una iglesia que era de profunda oración, estudio de la palabra, se congregaban, celebraban las ordenanzas, cumplían con un perfil los que estaban en el liderazgo, había comunión fraternal, vivían piadosamente. En fin, las 10 características que nosotros siempre nombramos y que es la base de la visión de esta iglesia. Las 10 características de una iglesia bien establecida. La iglesia siempre se distinguió. En el primer siglo se notaba, ellos gozaban del respeto de la gente, de los que estaban a su alrededor. ¿Por qué? Porque tenían características que resaltaban en ellos. La iglesia estaba conformada por gente llamada por Dios, así como Jesús llamó a sus discípulos, y se diferenciaban totalmente de los grupos religiosos de ese tiempo, que lo que aspiraban era poder, prestigio, riqueza. Eso era lo que los fariseos y todo su movimiento aspiraban. La iglesia no, la iglesia vivía el evangelio de verdad, con sencillez, tan genuino que era de impacto a la sociedad, al lugar donde ellos hacían vida. Vivían comunitariamente, eran hermanos. Estaban juntos, comían juntos, eran de un solo corazón y un alma, estaban unidos. La unidad de la iglesia
que usted ve ahí en el libro de los Hechos, eso impacta, hermano. Esto es un aspecto que nosotros tenemos que trabajar, fortalecer, el tema de la unidad de la iglesia, somos hermanos. Y a diferencia de otros grupos, la iglesia mostraba esa unidad por la que el Señor oró allá en Juan 17. Hermano, esto es un reto. Esto es un reto. Si nosotros como iglesia queremos ser una iglesia bíblica o cualquier iglesia que pretende ser bíblica, tiene que volver a las Escrituras. Tiene que ir a la palabra. Tiene que ir ahí al Nuevo Testamento para ver cuál es la fotografía de cómo el Señor concibe la iglesia. Debemos poner más atención en la manera como hacemos discípulos, tener claro cuáles son las características de la iglesia y con ello pues entender cuál es la naturaleza de la iglesia. Y sí, hermano, como ustedes respondieron allí, nos ayuda el hecho de poder nosotros sumergirnos en la palabra para definir la iglesia, saber sus características, nos ayuda, hermano. El hecho de nosotros tener una definición bíblica de lo que es la iglesia nos ayuda a enfocarnos, a poder administrar correctamente los esfuerzos, a ser fieles al modelo bíblico, como el Señor lo estableció. Si no lo hacemos así, nos convertimos en una iglesia activista que desperdicia sus esfuerzos, los recursos que el Señor ha puesto, sin cumplir el propósito por el cual la iglesia existe. Hermano, y el gran problema, esto redundaría en creyentes con una gran falta de identidad, porque nos estaríamos comportando como cualquier otro grupo, como un club social, menos como iglesia. Todo lo contrario a lo que el Señor quiere, que seamos una iglesia sana y fuerte, con convicciones bíblicas y características que se evidencien, que puedan contener esos elementos esenciales que ustedes nombraron. La iglesia, hermano, podría desviarse fácilmente y adoptar cualquier moda, si no pretende ser bíblica, hermano. Por ejemplo, el tema de las danzas. Eso es nuevo. Eso es un movimiento nuevo. Eso no tiene más de 15 años. Y entonces vieron enlace y ahí todas las congregaciones inventaron lo de las danzas. Y no solo, lo complicaron. Porque primero, danzas judías, como si nosotros fuésemos judíos. Y lo otro, que comenzaron a agregarles elementos de las religiones orientales de la nueva era. Que si las pañoletas de color tal, significa tal cosa. Hermano, todo un sincretismo que no tiene base en la palabra de Dios. Lo primero que tenemos que preguntarlo, ¿eso lo practicaba la iglesia desde el primer siglo, desde que se inició? Y cuando revisamos la Biblia no, y cuando revisamos la historia no. Entonces estamos haciendo cosas que la iglesia nunca hizo. Qué delicado, ¿verdad, hermano? Y Dios nos va a pedir cuenta por eso. Tenemos que revisar si lo que hacemos es bíblico, al menos por implicación. Entonces la iglesia se desvía tomando modas y esas cosas, hermano. Que Dios nos ayude, porque la iglesia no se dirige por los criterios personales del liderazgo. No es lo que Henry y yo decimos, es lo que dice la palabra de Dios. Y con eso debemos ser celosos. Hermano, si no es así, como dije, ahí viene la pérdida de los recursos, esfuerzos que se pierden, no se cumple el propósito por el cual existe la iglesia, etcétera. Finalmente, es importante recalcar que hay grupos paraeclesiásticos, como bien lo definieron mis hermanos acá en el grupo de mi hermano Nelson. Hay que recalcar que hay grupos paraeclesiásticos que no podemos negar que han sido de gran bendición para la obra de Dios, como las sociedades bíblicas, la Liga Bíblica, los movimientos cristianos universitarios, los edeones, los movimientos carcelarios cristianos. Pero son justamente eso, hermano, grupos organizados que en sí mismos no son la iglesia. Y usted puede comprobarlo, porque cuando usted revisa ese grupo y ve sus características, no tienen los elementos esenciales que definen a la iglesia del Señor. Y hay gente que de repente puede decir, no, bueno, yo pertenezco a los Soldados de la Cruz de Cristo, una fundación. Y la gente se siente cómoda allí y cree que está en la iglesia. Más bien, esos movimientos deberían coadyuvar para la centralidad de la iglesia, el propósito que la iglesia debe cumplir. Entonces es importante aclararlo, hermano, porque puede ser que haya algunos creyentes que a lo mejor pertenecen a un grupo de eso y ya ellos dicen, bueno, yo estoy en la iglesia.
No. Porque esos movimientos, cuando usted comienza a revisar las características que definen a la iglesia, no los reúnen. Porque la iglesia tiene pastores, la iglesia se congregan fielmente, celebran las ordenanzas. Uno lo ve, hermano, por descarte. Ahí está. Entonces, ¿cuál es nuestra naturaleza? ¿Qué somos? ¿Cuál es nuestra naturaleza? ¿Qué somos? Bueno, yo no voy a inventar el agua tibia. Yo traje la declaración fundamental, una de las declaraciones fundamentales que nosotros construimos de toda esta aventura que comenzamos hace 13 años y quedó plasmado de esta manera. Dice así: la Iglesia Evangélica Dios de Salvación Vista al Sol es una comunidad de creyentes que existen para adorar a Dios. Han sido renacidos por la sangre de Jesucristo e incorporados al cuerpo a través del bautismo. Crecen a la imagen de Cristo con la ayuda del Espíritu Santo. Obedecen la Biblia, son dirigidos por pastores y están comprometidos con la gran comisión. Eso es nuestra definición de iglesia. Amén. ¿No le da un aplauso al Señor por eso? Que Dios nos ayude, mis hermanos. Que Dios nos ayude. Allí mismo donde usted está allí sentadito, incline su rostro. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo de enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor. Gracias porque es hermoso y es una aventura, como decía, sumergirse en la Escritura para descubrir, Señor, lo que tú nos dices a través de tu palabra acerca de la iglesia. Hoy, Señor, hemos podido identificar los elementos esenciales de la iglesia, al menos no de manera exhaustiva, pero sí de manera clara, precisa, Señor. Y lo más importante es que lo hemos hecho a la luz de la Biblia, viendo el Nuevo Testamento. Gracias porque nos permite, Señor, conocer, saber el concepto de lo que es la iglesia conforme a lo que tu palabra dice, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Padre, que nos ayudes de verdad para que nosotros podamos mantener siempre ese anhelo de ser una iglesia bíblica, Señor. Que podamos tener clara nuestra definición de iglesia. Y que podamos, junto con esa definición bíblica, medirnos, Señor. Medirnos, evaluarnos, para ver si nos vamos acercando más a lo que es una iglesia bíblica o si nos estamos alejando. Guárdanos, Señor, y ayúdanos no solo a medir, sino a corregir las deficiencias, a mejorar, Padre, porque tú prometiste que la iglesia iba a prevalecer, Señor. Que aún las puertas del infierno no prevalecerían contra tu iglesia. Tú fuiste, Señor, el que la estableciste. Gracias. Gracias particularmente para nosotros como Iglesia Evangélica Dios de Salvación Vista al Sol. Señor, esto es volver al principio de donde tú nos sacaste y donde colocaste colirio en nuestros ojos cuando estábamos, Señor, desviados. Hacíamos tantas cosas, Señor, pero no hacíamos lo que tu palabra establece y no éramos lo que tu palabra dice que somos. Ayúdanos y guárdanos y bendice este tiempo de enseñanza que empieza hoy acerca de mantenernos enfocados en la misión. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, dándote las gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga y les guarde, mis hermanos.